O sea, Claudia Carrasquilla, gracias por estar con nosotros en Clickacia, el poder de la información a un clic, la democracia en información, formación para la democracia. Bienvenida. Muchas gracias, Roger, por la invitación. Un feliz día para ti y para todos los cibernautas. Nos alegra mucho que se encuentre con nosotros. Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín y fue exactamente, fue directora seccional de fiscalía, ¿cierto? Pero luego tuvo también un cargo, digamos, más alto en las esferas de la fiscalía, ¿verdad? Roger, yo fui fiscal delegada ante los jueces penales en Itagüí, posteriormente fui fiscal especializada en Medellín, de ahí me nombraron directora seccional de fiscalías en Medellín, luego fui mejor a Bogotá a ser la directora nacional contra el crimen organizado y mi último cargo fue delegada para la seguridad ciudadana también en Bogotá, que es la jefe de todos los directores en todas las ciudades dentro de la Fiscalía General de la Nación. Hasta el 2020, que fuimos retirados todos los directores cuando llegó el fiscal Barbosa. ¿Y por qué lo retiraron? Pues nos pidieron las renuncias protocolarias directivos de nivel nacional porque cada fiscal llega con su staff y Bien. así fue que nos aceptaron la renuncia a todos los directores. Claro, normal, sí, ya. Yo pensé que allá en la fiscalía, bueno, mentiras, que es otro organismo de control, ese es de control penal, como las contralorías, control fiscal, como las procuradurías, control disciplinario. Eso es lo mismo. Llegan con cada nuevo procurador, contralor fiscal, Sí. llegan nuevos equipos de trabajo ya. Muy bien. No, eso no había ocurrido. Es No, primera vez no. en la historia de la fiscalía que un fiscal general llegue barriendo con todos los directores. Eso nunca se había Ah, visto. Se hacen algunos cambios, pues porque obviamente ellos colocan personas de su confianza, pero eso nunca se había visto. Es primera ah, vez. pero bueno, entonces miren, me estoy desayunando. O sea, o sea, cuando le pregunté primero por qué, es que me imaginaba esto que usted está diciendo. Pues por qué, yo nunca había ocurrido. Cuando me lo dice que llegó, cada torero llega con su cuadrilla, mejor dicho, pensé en esto, pero ahora usted nos lo confirma y nos precisa. Nunca había ocurrido y no debería ocurrir, me imagino yo, porque finalmente... No, es que la fiscalía sufrió un retroceso en razón de ello, porque sacaron 200 directivos que tenía a nivel nacional, a nivel local, y eso pues obviamente retrasa los procesos porque se va la gente que conoce, la gente de confianza y llegaron personas que nunca habían sido directivos. Yo tampoco pues de igual manera nunca había sido directiva, pero eso es un retroceso en una entidad. Es que no es Claro. una entidad política, es una entidad de control, de investigación, y por eso no es lógico que se me remuevan todas las directivos. Ya lo dijo, no es una entidad política, esa hace la gran diferencia, esa característica. Y sobre todo en un país en el que se critica tanto la impunidad, los porcentajes de impunidad que están por el 94, 95, 96%. Se necesita que este organismo esté siempre firme y muy bien preparado. No se puede dar, digamos, esos lujos. Doctora Claudia. Roger. Señora, no la escuché esa parte ahí. Eso es muy cierto, Roger, que no tiene razón de ser, pero bueno, igual ya pasó ese periodo, estamos con una nueva fiscal general de la nación, más tranquila, le ha permitido, ha conservado cargos importantes para personas que ya lo venían ejerciendo, que eso es lo más relevante dentro de la institución. O sea que la nueva fiscal retoma el rumbo que tradicionalmente traía la fiscalía, o sea, Sí, señor, sí, por donde debe ser de acuerdo con lo que usted nos plantea. Bueno, sí, señor. Claudia Carrasquilla, y luego le da a Claudia Carrasquilla por meterse a la política. Primero pretendió o aspiró a ser alcaldesa de Medellín y luego ha logrado lo que hoy es mediante elección popular y fue su propósito de ser concejal. Y bueno, ¿y cómo le ha ido como concejal? ¿Está contenta realmente? ¿Cree que si era por ahí
que debía, digamos, hacerle un giro a su vida. Roger, sí, la verdad me ha gustado mucho este nuevo rol como concejal de Medellín. Lo que sí pues quiero dejar muy en claro es que no me gusta el proceder de la política, pero sí me gusta la función que desarrollo como concejal en Medellín. Esto me ha permitido acercarme a las comunidades, entender sus problemáticas, tratar de solucionarle, porque nosotros como concejales somos el puente entre esas comunidades y la administración municipal, acompañar a la administración municipal también en todos los proyectos y en las decisiones que ellos toman como administración en pos de esas necesidades que también tienen las mismas comunidades. Y eso es lo que me ha llamado mucho la atención y me gusta estar ahí como concejal. Cuando se refiere a no me gusta el proceder de la política, ¿a qué se refiere? Las formas de la política no me gustan. Mm. La de lealtad, de que todo el mundo está pendiente, qué hace usted, en qué se equivoca, y si no se equivoca, sino que su trabajo es bueno, entonces le buscan la caída. Eso es lo que no me gusta, las formas en la política. De acuerdo, muy de acuerdo. Usted que me conoce, me ha escuchado, me ha visto, me ha leído, sabe que insisto mucho en que la política es maravillosa, necesaria, absolutamente necesaria. Yo digo siempre, hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas, pero lamentablemente la forma como es la política le genera mucho desprestigio y da mucho pesar. Entonces estoy de acuerdo con ello. Bueno, y entonces vamos metiéndonos en temas relacionados con política y la forma como se ve la política. Antes de darle la palabra a a Javier, que está ahí como con ganas de hacerle una pregunta o de saludarla, pero yo quiero no perder el hilo con lo siguiente. Ayer escuchábamos, hablando de política, eso es de un lado y del otro, Claudia Carrasquilla. Sí. Tiran para allá y tiran para acá, ¿cierto? Sí, señor, así es. Agua sucia va. Entonces aquí no queda nadie limpio. Eso es lo lamentable. Entonces ayer, por ejemplo, Isabel Zuleta, ella es hoy senadora de la República por el pacto histórico, está al otro extremo del péndulo político ideológico. Claudia Carrasquilla está en el lado del Partido Centro Democrático, que es la oposición a este gobierno, y entonces ha salido a decir ayer que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, está utilizando la fiscalía y se refiere incluso a usted, a una exfiscal que actualmente hace parte de su equipo de trabajo, y a Claudia Carrasquilla, quien era fiscal cuando Federico Gutiérrez fue alcalde en el primer periodo 2016-2019, que las utiliza para su fortaleza política, jurídica y personal. Vamos a escucharla a Isabel Zuleta y sobre ella hacemos el comentario. Precisamente, me gusta mucho que usted haya sido precisamente quien pone el tema sobre la mesa, sobre la necesidad de cómo debe hacerse la política realmente. Aquí está Isabel Zuleta. De bolsillo les gusta salir, alardear de operativos, de acciones de la policía. Es muy común conocer cómo en Medellín Fico 1 tuvo un piso completo para una articulación, que debería ser así, una articulación, no una manipulación ni una instrumentalización de la justicia, porque estoy hablando de una de las fiscales que hace parte aquí de este espacio, la exfiscal Carrasquilla, hoy concejala. Y entonces hacían espectáculos, shows sobre lo que pasaba en la ciudad, pues este caso no es alejado de la manipulación de la fiscalía. Como en su momento cumplió las funciones la exfiscal Carrasquilla de hacer ese tipo de espectáculos de manipulación de la función de la justicia, que sí es articular con las alcaldías, pero no tenerlas de bolsillo para que haga lo que quiera el alcalde de turno. Pues resulta
que la señora Yuri Milena, quien era fiscal seccional, directora seccional de Fiscalías de Medellín entre el 2003 y el 2004, como no se le concedió una licencia para trabajar directamente con Federico Gutiérrez, entonces prefirió renunciar para poder ser hoy la vicealcaldesa, como todos lo sabemos, en Medellín. ¿Cuál es este contubernio entre la justicia y la alcaldía de Federico Gutiérrez? En Fico 1, con la hoy concejala de Medellín, y en Fico 2, con otra fiscal del momento, porque no entienden la independencia de la justicia. Bueno, doctora Claudia Carrasquilla, respecto de este comentario, ¿cuál es el suyo? Roger, y a la comunidad que nos está escuchando. Lo primero que hay que decir es que desde que yo comencé como concejal en la ciudad de Medellín, he tenido unas fuertes confrontaciones con Isabel Zuleta, y eso en razón que ella fue designada por el presidente de la República como la gestora de lo que es la paz urbana en la ciudad de Medellín. Dentro de ese papel que ella viene desarrollando en esta ciudad, es un papel en el que realmente no se ha avanzado en la paz en la ciudad de Medellín. Ellos lo alegan, ella también lo discute, ella ha hecho 2 o 3 reuniones acá donde pretende que la gente le crea que han avanzado en ese proceso de paz en la ciudad de Medellín, pero lo primero que hay que decir es que no ha habido un trabajo serio, no hay un marco jurídico para que estas cabecillas de esas estructuras en la ciudad de Medellín puedan someterse a la ley, y eso ha quedado claro en la ley 2272. Ella alega que la Corte ha dicho que sí existe un marco jurídico, y pues la razón la da los avances precisamente en esas negociaciones. ¿Qué ha pasado? Absolutamente nada, porque no existe un marco jurídico. Lo único que dijo la Corte es que en efecto la ley tenía su soporte y podía entrar en diálogos con estructuras como los GAO, que son el Clan del Golfo, que son las disidencias de las FARC, que es el ELN, pero con la delincuencia no se puede negociar, y ahí está pues que no se ha podido lograr un sometimiento de ellos. Entonces esto lo que se ha convertido es en una alcahuetería para todas estas estructuras criminales, todo liderado por Isabel Zuleta. Si vamos a lo que viene pasando en la cárcel de máxima seguridad, le quiero contar a usted, Roger, y a los demás cibernautas que quitaron las cámaras de seguridad. Allá en este momento la cárcel de máxima seguridad, la directora, que se llama Ana María, fue destituida y no se ha dejado notificar. Por el contrario, todos los días entra y sale a la cárcel como si ella todavía estuviera allí laborando, porque allá hay unas casas fiscales para los directores por el tema de seguridad, y allá pasa cualquier clase de cosas, como lo denuncié yo el día de ayer por unas fotos que recibí de un informante, entrando unas hamburguesas del Corral y nadie las requisó, nadie estableció qué estaba allí sucediendo, y era precisamente para quienes están en el patio 1 y 2, que no son sino precisamente esos 17 cabecillas que ella pretende nombrarlos como gestores de paz acá en la ciudad de Medellín. De igual manera, también se ha podido establecer que entran mujeres prepagos los fines de semana y salen. De hecho, eso se estableció en un allanamiento que se hizo en el mes de febrero, donde alias Douglas se paró en la puerta y no permitió que el CRI es un grupo de choque que tiene el IMPEC, ni que la Policía Judicial del IMPEC tampoco entrara a ese pabellón para establecer qué es lo que allí se maneja, qué es lo que allí ingresa, porque realmente es la feria de la corrupción en esa cárcel por parte de esa directora y por parte de Isabel Zuleta, que allá dejan hacer cualquier cosa. Encontraron inclusive una mujer en una de las celdas que no está privada de la libertad, porque esto es un centro de reclusión única y exclusivamente para hombres. Pero bueno, todo se tapa por intermedio de ella, y de ahí inclusive que la ministra de Justicia haya tenido que presentar su renuncia, que de ahí que la directora regional del IMPEC en su momento, que era la doctora Imelda, también hubiera tenido que renunciar, porque el control total lo tiene Isabel Zuleta con la directora de la cárcel, y no permiten que allí se establezca qué es lo que realmente está pasando. Yo lo he dicho, está igual que la cárcel en Venezuela, donde estaban los grandes cabecillas del Tren de Aragua,
donde de igual manera allí entraban y salían y ellos tenían el control total de la cárcel con permisividad del gobierno como está sucediendo ahora. Entonces, esa es la molestia de ella porque yo de manera permanente estoy denunciando esta situación que se presenta, que no hay control, que no se permite por parte de Isabel Zuleta que haya ese control, y esa es la rabia que ella tiene. Entonces ella no pierde oportunidad para descalificarme, para señalarme, y de ahí que precisamente el día que estábamos en la Comisión Quinta del Senado, porque el senador Andrés Guerra propuso un debate político sobre lo que está pasando en Aguas Vivas o lo que pasó en Aguas Vivas durante la administración de Daniel Quintero, pues ella aprovechó para descalificarme y decirme que yo era el instrumento de Federico acá en Medellín para hacer shows, y eso no son shows. Realmente nosotros logramos bajar los indicadores de crimen organizado en la ciudad de Medellín, capturando los cabecillas principales de las estructuras que había en su momento, y no es que haya un piso y que no se haya creado simplemente un piso para eso. No, es que se creó una estrategia que se llamaba Sepco Falcón y era la central de, perdón, no recuerdo en este momento, era la central contra el crimen organizado, que era de orden nacional, no solamente existía en Medellín. Aquí fue el modelo, aquí fue el piloto, porque nosotros lo diseñamos junto con el secretario de Seguridad en su momento, que era Andrés Tobón, y con persona que había ahí en la Secretaría, donde lo que buscábamos era integrar todas las capacidades que había en la ciudad de Medellín para poder perseguir el crimen organizado. Es muy distinto a lo que esa señora quiso decir ese día, y por eso yo también le repliqué y le dije que nosotros no hacíamos contubernio, sino que nosotros lo que hacíamos era perseguir bandidos y capturarlos, a diferencia de ella, que ahora los protege. Esa es la rabia que ella tiene, porque no los puede proteger, porque ella no puede dejar que todos estos bandidos que tenemos en la ciudad de Medellín tengan esa calidad de reyes y de príncipes, sino que realmente pues se persiguieran, y eso fue lo que se hizo en su momento. Y entonces también critica a Giris, porque Giris fue la directora de fiscalías en el periodo de Daniel Quintero, que esa es otra claridad que hay que hacer. ¿Y cuál es la rabia? Porque ella simplemente renunció y se fue a trabajar en la dirección de fiscalía, perdón, en la alcaldía de Medellín. Es que nosotros lo podemos hacer. ¿Quién dijo que porque nosotros fuimos funcionarias de la Fiscalía General de la Nación no podemos ir a trabajar en una administración municipal, departamental o del orden nacional? ¿Quién dijo que nosotros estábamos vedadas para eso? Eso es simplemente el discurso de Isabel Zuleta para descalificarnos a nosotros y Perfecto. presentar una condición errada de lo que es un funcionario público que puede desarrollarse en cualquier actividad. Muy bien. Javier, bien pueda. Concejal Claudia Carrasquilla, buen día, cordial saludo. Dos cosas ¿Cómo estás, frente a Javier? eso que usted está diciendo. Primero, aquí hemos hablado no una, sino varias veces con el doctor Jorge Mejía, y él nos ha dicho que gran parte de la disminución, que él incluso puede comprobarlo con estadística en mano, que gran parte de la disminución de los homicidios en Medellín y el Valle de la Aburrá obedece, gran parte, no toda, obedece a la voluntad de estos jefes recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí. Y lo otro, doctora, para nadie es desconocido la amistad que usted tiene con Federico Gutiérrez. ¿Esa amistad surge por qué? ¿Por ideales políticos o por lo que en su momento funcionó como esa cooperación entre fiscalía y alcaldía en la primera administración de él? Javier, dos cosas. Lo primero, Jaime Mejía obviamente defiende el proceso de paz urbana en la ciudad de Medellín, pues porque él es el delegado acá por parte del gobierno nacional para esos diálogos, y él sí es un hombre serio, es un hombre académico, es un hombre formado en la función pública, y pues eso le permite a él tener esa certeza que posiblemente este proceso va avanzando. Pero si vamos a la realidad de lo que sucede en la ciudad de Medellín, pues ha sido un fracaso. Realmente los homicidios en la ciudad de Medellín no han disminuido por la voluntad de esas 17 cabezas que hay allá y que se representan como la mesa de los diálogos sociojurídicos. Esto es por la intervención de las autoridades, por la persecución que hace las autoridades en la ciudad de Medellín al crimen organizado, porque no se ha dejado de hacer. Contrario a lo que pasaba en la administración anterior, pues nuevamente se retomaron esas capacidades que se tienen
para poder perseguir a estos criminales, y no es por voluntad de ellos, porque si fuera por voluntad de ellos, entonces habría que iniciar una nueva investigación por concierto para delinquir para cada uno de ellos, porque ellos de hecho o de facto están entonces reconociendo que ellos son criminales, que ellos tienen el control de la ciudad de Medellín y que por eso aquí nunca pasa nada. Y es que es muy simpático que ellos inclusive saquen comunicados donde dicen, por ejemplo, que el Día de la Madre no van a extorsionar, que el Día de la Madre no van a suceder hechos violentos. Pues eso es ilógico, porque es que ellos no tienen el control territorial de la ciudad de Medellín. El control lo ejerce el Estado local o el gobierno local a través de su alcalde, a través de las autoridades de la Secretaría de Seguridad, de la Policía, del Ejército. Entonces, eso es un cuento que nos han querido vender, y las estadísticas no han bajado por la injerencia de ellos. Si eso fuera así, entonces, ¿por qué la semana pasada o esta semana mataron a alias Adiel? ¿Por qué hace 2 o 3 meses entonces mataron también a Pichi? Y también fue de la misma estructura. Entonces quiere decir que ellos no tienen el control. Las estadísticas de la extorsión, del hurto, del tráfico de sustancias estupefacientes, de la explotación de niños y niñas sigue presentándose en la ciudad de Medellín. Entonces, ¿dónde está el control que realmente tienen esas estructuras? Y le quiero contar otra cosa. Esos 17 cabecillas que hay en este momento en la cárcel de máxima seguridad no comportan el control del crimen en la ciudad de Medellín, como ellos dicen, en un 70 o en un por ciento, está en un 30%, porque las demás cabezas están afuera y ellos siguen teniendo el control de la criminalidad en la ciudad de Medellín. Entonces, no es cierto, y respeto mucho la posición de el doctor Jaime, porque sé de sus condiciones y de su calidad. Y segundo, no es que yo tenga una amistad directa con Federico Gutiérrez, sino que tuvimos en su momento, cuando yo era directora de fiscalías y cuando era fiscal contra el crimen organizado y cuando fui directora contra el crimen organizado, una corresponsabilidad, y era que en la ciudad de Medellín había que derrotar el crimen. De allí pues que surgió una cooperación y una alianza, como usted lo dijo ahorita, Javier, para la persecución del crimen organizado. Y ahora, cuando yo estoy ejerciendo este cargo político, somos de partidos diferentes. Ellos son del movimiento de Creemos, yo pertenezco al partido Centro Democrático. Somos sí aliados en el gobierno local desde el Consejo de Medellín, y eso normalmente ocurre en muchas de las administraciones, cuando la administración es del mismo talante o de la misma corriente a la que uno pertenece, como el Centro Democrático. Entonces ahora nosotros trabajamos de forma mancomunada, como lo dije ahorita, para a estudiar sus proyectos, para aprobarle los recursos que se necesitan para el desarrollo de la ciudad. Concejala Claudia Carrasquilla, buenos días, un placer tenerla con nosotros. Muy buenos días. Quería hacerle una pregunta, volviendo digamos que a los enfrentamientos con la senadora Isabel Zuleta, porque otra vez, ya hablando de otro asunto, digamos que la señaló a usted, la criticó a usted por una denuncia que usted interpuso ante la Comisión de Acusación en contra del presidente de la República por falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y por peculado por aplicación oficial diferente. La crítica de la senadora Zuleta es porque usted está haciendo este proceso en contra del presidente, cuando usted, dice ella, tiene un proceso casi parecido por el tema de Valledupar. ¿Qué podemos decir al respecto? Es lo mismo, Germán, es la misma narrativa de lo que Isabel Zuleta siempre ha propuesto, de desacreditar a los opositores con diferentes posturas. Es que yo sigo siendo una ciudadana en Medellín, soy una mujer política, pertenezco al Partido Centro Democrático, tengo una curul que me la gané hombro a hombro, como se la ganaron muchos de los que estamos también aquí sentados en este hemiciclo. Y yo tengo toda la facultad para denunciar al presidente de la República, para denunciarla a ella y denunciar a cualquier funcionario o a cualquier persona que en nuestro concepto cometa algún delito. Y para nosotros, en nuestro sentir, el presidente Gustavo Francisco, cuando hizo el viaje a París, y no lo digo yo, sino que lo dicen las cartas que pasó el canciller Leiva,
estaba drogado, al parecer como lo señala él, y estando bajo esos efectos de la droga, él emitió un decreto donde hizo que la comitiva que lo acompañaba en ese viaje oficial pernoctara por más tiempo en ese país, dándole unos viáticos adicionales para que ellos pudieran pernoctar allí. ¿Y eso qué es? Un prevaricato por acción, porque él no tenía esas facultades para hacerlo, porque el viaje no se alargó por cuestiones oficiales, sino porque él se encontraba perdido en ese país, que de igual manera también era un peculado por destinación oficial diferente, perdón, un peculado porque de igual manera también él utilizó los recursos públicos para pagarle a esos funcionarios sin tener la competencia. Eso lo hace que nosotros, como bancada del Centro Democrático, nosotros presentemos la denuncia. Ella se va en contra mía porque ella aprovecha cualquier oportunidad para hacerme esas denuncias, y pues eso es normal en ella, todos sus ataques. Igual le atacó a Andrés Julián, igual le atacó a Federico y siempre lo ha atacado. Y me ataca a mí, y eso quiere decir que yo genero en ella una ampolla que me considera como una enemiga política, y por eso todo el tiempo se ocupa en hablar de mí. Concejal, yo quiero hablar, remitir un poco frente a ese tema que usted habla, porque también aquí hemos tenido varias personas, por ejemplo, los afectados por el metro de la 80, que dicen que en el consejo no los tratan muy bien, que la gente en el consejo, si no es adepta a los pensamientos ideológicos y políticos de la coalición, pues no la tratan muy bien, y que se están convirtiendo ustedes en un comité de aplauso en una gestión de un alcalde que, si bien tiene una popularidad muy alta, porque no se puede esconder eso, los indicadores de gestión no son tan buenos como los muestra los que presentó esta administración en el año 2024. ¿Usted qué dice a la gente que de alguna manera tiene esa cierta reticencia frente al quehacer de los concejales? Lo que pasa, Javier, es que el tema del metro de la 80 ha generado obviamente muchas polémicas y muchos debates. ¿Por qué? Porque la gente se siente maltratada, en el sentido que pues no se les ha reconocido los valores que realmente tienen para esos bienes que tienen que entregar para la construcción del metro del 80. Entonces, eso ha generado mucha inconformidad de muchas de las personas, pero tampoco es cierto que en el consejo se les maltrate. Simplemente es que a veces hay personas que llegan con grosería desde las gradas a maltratar a los concejales, y eso tampoco pues se permite, y por eso hay respuestas fuertes y contundentes de algunos de los concejales frente a esos ataques que se hacen desde la tribuna, porque ese no es el deber ser. Nosotros tenemos una dignidad como concejales, y si la gente no está de acuerdo con nuestro proceder o con la forma como nosotros nos comportamos, pues ellos tienen los canales para presentar las respectivas quejas ante la Procuraduría General de la Nación, ante la Fiscalía, si consideran que se está cometiendo algún delito, pues para que simplemente se denuncie por ese proceder. Pero el tema de la 80, en una explicación que nos hizo Tomás Elejalde de manera privada, y que creo que lo está haciendo también en forma pública para muchos, ha explicado que con el desembolso que lograron del gobierno nacional, pues se han desentrabado, se ha adelantado mucho en las negociaciones con estos moradores del sector de la 80, de Robledo San Germán, para que ellos de forma pues voluntaria negocien esos inmuebles, que faltan muchos de ellos también, para que se pueda llegar a esa negociación y poder tener vía libre y terminar de construirlos, y los que no, pues lastimosamente van a tener que expropiarlos, que también es un paso legal que se puede hacer, que ellos no lo quieren hacer, pero que en últimas, para poder avanzar con esa construcción del metro de la 80, pues tendrían que entrar con esa acción administrativa. Y que somos el comité de aplausos de Federico Gutiérrez, no, allá se hacen unos debates, se forman unos debates también cuando no se está de acuerdo con algunas de las posturas que tiene la alcaldía de Medellín, y por eso
que se hacen los controles. De hecho, también muchos de nosotros hemos citado algunas de las secretarías y de las dependencias de la alcaldía de Medellín para hacer un control político frente a lo que no está funcionando. Se hacen también unas comisiones accidentales para hacer el seguimiento y la verificación de muchos temas de ciudad que tampoco pueden estar funcionando, y desde allí se impulsan y desde allí se citan a los funcionarios, o sea, para que esto pueda fluir. Entonces allí sí se hace un trabajo. Lo que pasa es que siempre vamos a recibir críticas de parte de la comunidad, pero ahí seguimos nosotros haciendo nuestro trabajo como concejal. Y claro, frente a los indicadores, hay algunos indicadores de la administración municipal que no están en los hitos o en las mediciones que deberían ser, pero ellos vienen trabajando. Para eso se aprobaron unas vigencias futuras también, para eso se aprobó un plan de desarrollo, para eso se aprobó el año anterior el recurso que se iba a invertir en este 2025, pues para que esos indicadores puedan subir y para que esos indicadores puedan estar acordes con la necesidad que tiene la ciudad. Claudia Carrasquilla, terminemos con el proceso suyo que ya ahorita se sugirió a propósito pues de esa pugnacidad política con Isabel Zuleta. Su proceso, hablemos de la imputación por delito de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, que es el suyo. ¿Cómo va ese proceso? Pues sí, Roger, a mí me imputaron el 5 de diciembre. Lo hizo un fiscal que no ofrecía, en mi concepto, garantías suficientes, porque le quiero contar que yo sé que es el proceso, yo conozco el proceso porque eso fue una investigación que yo llevé en el año 2014, precisamente ahí en la ciudad de Valledupar, donde se capturaron más de 60 personas que pertenecían a dos estructuras criminales que se dedicaban al hurto de residencias y al fleteo. Allí se capturaron más de 15 policías. Entre esos 15 policías se capturaron 2 funcionarios de la SIJIN, que es la seccional de investigación allí, de los cuales en su momento se señalaba que ellos contribuían a los hurtos de manera recurrente. Se hizo toda la investigación, se logró establecer que en efecto, al parecer, ellos podían pertenecer a esa estructura criminal. Finalmente, en el devenir de la investigación, pues los testigos, el único testigo que había, se retractó y dijo que lo que había hecho lo había hecho por retaliación contra los mismos policías, y que en razón de eso, pues era que él les había hecho el señalamiento. Ellos fueron absueltos en este año, en abril y marzo de este año fueron los juicios orales, y fueron absueltos porque pues el testigo se retractó. Eso no quiere decir ni que se hayan sobornado testigos, ni que se haya manipulado el testigo como lo pretenden hacer ver ellos, sino que simplemente el juez lo dejó muy claro en el fallo, que simplemente el testigo había engañado a la Fiscalía General de la Nación, o sea, a mí en su momento cuando yo era la fiscal y cuando fui a pedir las órdenes de captura y a pedir la medida de aseguramiento. Ese es todo el proceso. Ya. Y cuando se habla de fraude procesal es porque supuestamente ese testigo con posterioridad, como se retractó, entonces en mala interpretación por parte de la Fiscalía General de la Nación, dice que con ese testimonio se engañó al juez para que emitiera las órdenes de captura y luego se impusiera la medida de aseguramiento. Entonces, realmente es un proceso que no tiene un fundamento jurídico real que permita que a mí se me condene por un fraude procesal, porque yo no puedo ir al estadio y a la mente de un testigo para que el testigo en su momento, cuando era eso que fue en el año 2014, pues el testigo dijo, sí, ellos son posiblemente miembros de esa estructura criminal y le hacen un aporte importante, y luego en 2 años se retracta y dice que no son. Entonces eso no es de mi competencia, no es de mi resorte, y lo dejó muy claro el juez cuando los absuelve, que la engañada fue la Fiscalía General de la Nación. Entonces
realmente ellos lo utilizan y lo explotan para decir que yo también estoy imputada por los mismos delitos y que por eso yo le imputo los mismos delitos al expresidente, ¿no? Yo ya lo expliqué cuál fue la razón, son dos hechos totalmente diferentes y yo tengo el derecho a la defensa y por eso sin miedo salgo también a contar en qué voy en el proceso. Yo lo conté el día de ayer, estuve en Valledupar, me hice presente a la penal para que el magistrado y el fiscal, perdón, me hiciera presentara la acusación en mi contra y el magistrado pues estaba allí también presente porque será finalmente en el juicio oral donde yo podré demostrar que los hechos no ocurrieron así como lo presentó inicialmente la fiscalía, sino que existe una verdad detrás de todo esto. Sí, señor. Si va a hacer un comentario corto, que ya tenemos invitado esperándonos, Javier, por favor. Uno cortico, Roger, ¿cómo no aprovechar la presencia de la doctora, de la concejala Claudia Carrasquilla aquí para que se pronuncie o para que nos dé su opinión sobre algo que nos dijo aquí mismo en Clicasia? Yo creo que es el ideólogo del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, que están muy retrasaditos, doctora, con la definición del candidato. ¿Usted qué piensa? No, no están retrasados. Yo pienso, Javier, que es la estrategia necesaria para que quien vaya realmente a ser el candidato a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático no empiecen a destrozarlo desde ya. Como conclusión, la de siempre es, lamentablemente, la politización de la justicia o la judicialización de la política. Lo que nos cuenta Claudia Carrasquilla hoy en torno a esa publicidad con Isabel Zuleta, pues señalando hacia un lado y que se señala del otro lado, tiene que ver mucho con lo político, pero es lo jurídico realmente lo que objetivamente habrá de darle la razón a una persona o a la otra. En este caso, la razón a Claudia Carrasquilla respecto de la imputación ante la comisión o a la acusación ante la comisión de acusación de investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes respecto del presidente y lo que está en este momento de ella enfrentando en su propio proceso por razón de un testigo que les dio los elementos para actuar y luego se retractó y la tiene metida en este lío judicial que nada tiene que ver con lo político, es allá en sede jurídica donde se habrá de decidir. Y ya nos contará cómo le va a Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín, en ese proceso. Mucha suerte y de nuevo le damos las gracias porque qué maravilla. Si cuenta así como usted lo cuenta, la gente sencillamente se quita de la cabeza telarañas. Facilísimo, ¿cierto, Claudia Carrasquilla? Ah, sí, Roger, así es. Y la verdad hay que decirla, pues es que a mí no me cuesta decir lo que está pasando y lo que yo estoy enfrentando porque es la realidad. Y eso hay que contarlo porque uno termina siendo un personaje público, a la gente le interesa lo que está pasando con ese personaje público y como no tengo nada que esconder, pues yo cuento lo que está pasando porque no es nada extraño ni nada raro, es un asunto muy normal cuando uno era fiscal. Entonces, esto Claro. se sigue adelantando, ¿no? Y les agradezco mucho a ustedes por la invitación, por la aclaración, Javier, Roger, Germán, de verdad, por invitarme al programa. Y un feliz día para todos. A usted gracias por aceptar la invitación, Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático. Y esa persona que no dice lo que hace otros, precisamente en esta polarización tan tremenda que vivimos, se encargan de decir lo que no hace, aumentado.